¿Sabías que varios estados en los Estados Unidos están enviando pagos de estímulo económico a nivel estatal en este mismo mes de junio? Y podría ser uno de esos beneficiarios. Hoy vamos a hablar sobre los diferentes programas de estímulo económico que se están implementando en 7 estados de Estados Unidos. Veremos cómo funcionan, quiénes podrían ser elegibles. Los cheques de estímulo son ayudas económicas que fueron aprobadas por el gobierno para situaciones de emergencia, tal y como lo vivimos en la pandemia. Aunque ahora ya no son los cheques de estímulo a nivel federal, varios programas están ayudando a los más vulnerables. En este mismo mes de junio, 7 estados están enviando pagos de estímulo económico a sus residentes. Uno de estos estados es Arizona, el cual nos ofrece un cheque de reembolso de impuestos. Y es que la gobernadora Katie Hobbs aprobó un reembolso de impuesto para sus residentes de Arizona. Las personas que presentaron una declaración de impuestos sobre la renta personal en el año 2021 y reclamaron un crédito fiscal por dependiente pueden llegar a recibir la increíble suma de $1,500. Luego tenemos otro estado como ser California, que nos ofrece un crédito tributario por ingreso del trabajo, pues en California se está proporcionando este crédito variable, el cual se basa en el número de integrantes de la familia y de sus ingresos. Los cheques increíblemente pueden llegar a ser de hasta $13,529. Para calificar, debes de tener al menos 18 años, tener un hijo que sea elegible y, como no, pues, ser residente de California por más de la mitad del año fiscal. Luego tenemos a Colorado, el cual nos ofrece un cheque de reembolsos Tabor. Colorado ofrece estos reembolsos de impuestos a través de este programa comúnmente y muy famoso en realidad, ya lleva muchos años, es el programa Tabor. Los contribuyentes individuales pueden recibir hasta $800 y las parejas casadas hasta $1,600. Para esto, debes de presentar tu declaración antes del 15 de octubre de este año 2024. Luego tenemos estados como ser Delaware, el cual nos ofrece un cheque de reembolso por un vehículo eléctrico. Así es, señores, Delaware tiene un programa muy interesante, un programa de incentivos de transporte limpio, que ofrece un reembolso de hasta $2,500 por la compra de un vehículo eléctrico. Este programa estará vigente con mucho tiempo. Tienen hasta el 30 de abril del año 2025. Luego tenemos a Georgia, que nos ofrece un cheque de reembolso por bicicletas eléctricas. Así es, Georgia podrás obtener hasta $1,000 de reembolso si es que vas y compras una bicicleta eléctrica. Eso sí, las personas serán elegidas mediante una lotería. Luego tenemos el estado de Nuevo México, que nos ofrece un crédito reembolsable. Ojo con eso, un crédito reembolsable, dinero que va a tu bolsillo. Así es, señores, nuevos mexicanos, se ofrecen $500 por cada contribuyente soltero y $1,000 por cada pareja casada que presenta su declaración en conjunto. Aunque la fecha límite para esto ya venció, que fue el 31 de mayo, habrá más fechas de postulación próximamente. Y luego tenemos programas de reembolso de impuestos para adultos mayores y discapacitados, pues este programa está destinado a adultos mayores y personas con discapacidades en cualquier estado de los Estados Unidos, ofreciendo reembolsos de hasta $1,000 sobre impuestos a la propiedad y al alquiler. El plazo para poder solicitar este reembolso recientemente ha sido extendido hasta diciembre de este año 2024. Pues muy bien, ¿vives en alguno de estos estados? Asegúrate de verificar tu elegibilidad para estos programas de estímulo económico y solicitar tus beneficios. ¿Conoces a alguien que pueda beneficiarse de estos programas? Comparte este video con ellos
y déjanos tus comentarios abajo sobre cómo estos estímulos podrían ayudarte. Pues hoy estaremos revisando estos diversos programas de estímulo económico en estos 7 estados, desde reembolsos de impuestos hasta créditos fiscales y programas de incentivos. Hay muchas maneras en las cuales los residentes podrán recibir un apoyo financiero. Algunos son entregados en forma de créditos fiscales, otros como reembolsos de impuestos y otros más como programas de ingresos básicos, uno de los programas más famosos en los Estados Unidos. Tomando todo esto en consideración, son 7 los estados que ya mencionamos y explicamos un poco, que están enviando un dinero extra a sus residentes. Pues perfecto, señores, comenzaremos hablando sobre el primer estado, que es Arizona. Y esto ya se aprobó oficialmente. La gobernadora Katie Hobbs ya lo anunció. Un pago directo que se estará entregando a manera de reembolso de impuestos. Van a calificar las personas que sean residentes de Arizona, que hayan presentado una declaración de impuestos sobre la renta personal durante el año fiscal 2021 y que del mismo modo hayan reclamado un crédito fiscal por dependiente, o sea, por hijo, del año 2021. La cantidad que se verá entregada puede ser un máximo de hasta $1,500. Luego tenemos el crédito tributario por ingreso del trabajo en California. A este también se le conoce por sus siglas KTC y se está otorgando en el estado de California. Ojo con este dato. Este mismo programa, el crédito tributario por ingreso del trabajo, también existe a nivel federal. Si es que no eres de California y eres de otro estado, recuerda que tú también puedes acceder a este tipo de programas. Pues este crédito dependerá de varios factores, como ser el número de integrantes de cada familia y sus ingresos. Así que las cantidades que se manden pueden ser del mismo modo variables. Eso sí, los cheques pueden topar hasta los $3,529. Para poder solicitarlo, el requisito número 1 es que los contribuyentes tengan al menos 18 años. Debes tener un hijo que pueda ser elegible para el crédito tributario por ingreso del trabajo y obligadamente, pues, ser residente de California. Ahora pasemos a los cheques de reembolso Tabor. Tabor, un programa de reembolsos de impuestos que se entrega en el estado de Colorado prácticamente todos los años. Para reclamarlo, se debe de usar el formulario de declaración de impuestos individual, por sus siglas DR0104. Las cantidades van a ser muy variables. Los contribuyentes individuales podrán obtener un reembolso de hasta $800, mientras que también están las parejas casadas, las que presentan su declaración de impuestos en conjunto. Ellos pueden obtener el doble, unos $1,600. Para ser parte de este reembolso, deberás de presentar tu declaración de impuestos antes del 15 de octubre de este año 2024. Luego tenemos el mismo modo, cheques de reembolso, pero esta vez del estado de Delaware. Los residentes de Delaware podrán obtener este reembolso de hasta $2,500 por la compra de un vehículo eléctrico. Este plan recibe el nombre de Programa de Incentivos de Transporte Limpio, el cual estará vigente hasta el 30 de abril del próximo año 2025, según las cifras oficiales. Hasta el momento se han emitido unos 5.500 reembolsos por un total de $12 millones desde el inicio de este programa, que fue en el año 2015. Luego tenemos el cheque de reembolso en Georgia, para el cual son elegibles aquellas personas que hagan compra de una bicicleta eléctrica. Para esto es muy simple, van a recibir hasta $1,000 como reembolso. Lo malo de esto es que serán elegidos bajo un sistema de lotería, algo que será prácticamente de suerte. Luego tenemos el crédito reembolsable en Nuevo México, que a mi parecer es el mejor, ya que se estará entregando $500 por cada contribuyente soltero o $1,000 por cada pareja que presenta su declaración de impuestos en conjunto. La fecha límite para hacer esta solicitud ya pasó. He hecho un video sobre esto, el cual pues ojalá ya lo hayan presentado, pero lo bueno es que las fechas de postulación continuarán. Próximamente, en estos meses, se habilitará de nuevo.
Lo mejor de esto es que es un cheque totalmente reembolsable. Podrás recibir los $500 en efectivo. Y luego tenemos los impuestos a la propiedad y el alquiler a nivel federal. A mí me encanta este programa porque va dirigido para uno de los sectores en la población más afectados, que son los adultos mayores o personas que padezcan de algún tipo